Buenas noches, hermanos, hermanas. Gracias a Dios, gracias primeramente a Dios por esta oportunidad que Él nos da de compartir su palabra. Damos gracias a Dios porque podemos tener el privilegio de estar aquí y compartiendo su palabra y en Casa de Oración Houston, y así también compartiendo su palabra ahí a todas partes del mundo que nos están escuchando, y en especial allá a nuestros hermanos de Tepic, México. Damos gracias a Dios por sus vidas y qué bueno que estén con nosotros. Un saludo para todos los que están en este momento en esta sintonía, acompañándonos, ¿verdad?, con estas hermosas alabanzas. Gracias, pastores David, Mireya, por la confianza y por esta oportunidad que nos dan de compartir su palabra en este momento. Les amamos. Hemos estado viendo en temas individuales todos los miércoles aquí en Casa de Oración Houston y también en Tepic, México, acerca de la familia cristiana. Y bueno, pues quiero decirle que una de las características de la Biblia es la forma en que Dios levanta a las mujeres. Mujeres denigradas, mujeres menospreciadas en la sociedad. Vemos cómo nuestro Dios en las Escrituras les da un lugar especial. Les da un lugar en la historia. Y son mencionadas estas de manera que se reconozca la importancia de su influencia y su papel en la sociedad y en la familia, destacando en ellas virtudes, destacando en ellas también ejemplos de mujeres piadosas. Y desde el mismo primer capítulo de la palabra de Dios se nos enseña que las mujeres, como los hombres, llevan el sello de la imagen de Dios. Podemos observar en los relatos bíblicos a mujeres que fungen papeles prominentes, ¿verdad? Esposos que ven a sus esposas como compañeras y ayudas idóneas, y no como simples adornos domésticos o esclavas. Vemos en las Escrituras que en el Sinaí Dios mandó a los hijos a honrar a su padre y a su madre. ¿Y sabe qué? Esto hizo revolucionar las culturas paganas que estaban dominadas por hombres que gobernaban a sus familias con el puño de hierro, ¿verdad? A las mujeres que se les menospreciaba o miraba como simples servidoras de los hombres. El papel de la mujer en la iglesia comienza con el principio del ministerio de Jesús. En los evangelios nos damos cuenta de que Jesús no consideraba a las mujeres como que eran inferiores a los hombres en lo concerniente al discipulado. Al seleccionar varones en vez de mujeres para su apostolado, hizo distinción en el rol que el hombre y la mujer deben de llenar. Y en los evangelios encontramos dos principios básicos. Número 1, su concepto de igualdad de valor. Y número 2, la diferencia entre los deberes asignados al hombre y a la mujer. Estos principios fueron claramente enseñados en la iglesia primitiva y deben, por supuesto, reflejarse en nuestra iglesia hoy en día. Vemos en los evangelios la preocupación que la iglesia primitiva demostró hacia las viudas que necesitaban de cuidado y ayuda de parte de la iglesia. Las Escrituras citan a varias mujeres como a Dorcas,
como ejemplo de mujeres, mujeres amorosas, mujeres sabias, mujeres piadosas, ejemplos de mujeres como Lidia, como una mujer de gran hospitalidad, que hospedaba a Pablo y a sus acompañantes en su casa, ¿verdad? Se menciona a Febe, quien estaba al servicio de la iglesia. Se menciona a la abuela de Timoteo, Loida, su mamá Eunice. Muchas obras buenas de mujeres en la iglesia y que estas reflejan en los escritos de Pablo cuando describe las características de las mujeres que habían de ser sostenidas por la iglesia y que iban a dedicar todo su tiempo al servicio cristiano. Mujeres que el apóstol Pablo destaca por su vida piadosa. La Biblia enseña entonces las diferentes funciones dentro de la sociedad y familia para hombres y mujeres. Hay una función dentro de la sociedad y de la familia, muchas de las cuales son perfectamente evidentes desde la misma creación. Sin embargo, fíjese usted, las ideologías de este mundo han trastornado las mentes, han estado trastornando los corazones de los hombres y han estado trabajando arduamente en cambiar la verdad por la mentira, tratando siempre de distorsionar el propósito de Dios para la mujer y por ende para el hombre. El tema de hoy se llama el propósito de Dios para la mujer. Le invito por favor a que ore conmigo. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es luz en nuestro caminar, Señor. Padre, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que esta palabra, Señor, sea, oh Padre, vida en nosotros, que caminemos en tu luz, que seamos, Señor, obedientes a ella y que esta porción que nos das de ti, Padre, de tu pan, de tu palabra, de esta comida espiritual que ahora vamos a recibir, sea, Señor, en nosotros, a través de la obra de tu Espíritu Santo, rema en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito por favor a que abra conmigo Génesis 2 del 20 al 23. Génesis 2 del 20 al 23. ¿Ya está listo? Bien. Y dice así: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Eva, la primera mujer de la creación, diseñada directamente de la propia mano del Creador, con atención y cuidado especial en cada detalle. Recuerde que no fue hecha Eva del polvo como Adán, sino cuidadosamente diseñada a partir de carne y huesos vivos. Adán era polvo refinado y Eva era un refinamiento
de la humanidad misma. Un regalo especial para Adán. La compañera necesaria que hizo que finalmente su existencia estuviera completa y cuya presencia señaló la conclusión de la creación misma. Eva de seguro debió de haber sido una mujer de belleza inigualable. Sin embargo, podemos notar en la Biblia que no nos da una descripción física de Eva. Si ponemos atención, el enfoque bíblico está sobre el deber de Eva para con su Creador y su función al lado de su marido. Este es un hecho muy importante, ¿sabe usted? Este hecho nos recuerda que los principales rasgos distintivos de la verdadera belleza femenina no son superficiales. Las mujeres que simplemente están obsesionadas con una imagen, con los cosméticos, con las cirugías, quizás ahora en estos días, ¿verdad? Con las formas del cuerpo u otros temas externos, simplemente tienen estas mujeres que solamente piensan en ello, una opinión distorsionada de la feminidad. Y con esto no quiero decir que no nos debemos esforzar en cuidarnos, no nos debemos esforzar o esmerarnos en nuestro arreglo personal. Pero necesitamos saber lo que para Dios es el ideal de mujer. La descripción de Eva es un buen recordatorio del propósito de Dios para la mujer. Porque, escucha bien, conociendo los propósitos de Dios para nuestra vida como mujeres, sabremos caminar de acuerdo a su voluntad por la cual fuimos creadas. Acompáñame por favor a Génesis 2, del 20 al 25. Y lea conmigo. Dice así: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó, ya lo habíamos leído, vuelvo a leer, una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Bien. Como podemos ver, Dios le hizo a Adán un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? El mismo Dios le hizo este procedimiento. La palabra de Dios nos narra con detalles, pues realmente sorprendentes acerca de esta operación que fue hecha en Adán. Adán cayó en un sueño profundo. Estaba bien sedadito, ¿verdad? Lo que esto nos habla es de que no hubo ningún esfuerzo de su parte. Fue simplemente su gracia y su soberanía sobre la vida de Adán. Dios creó a Eva mientras él dormía, sin ninguna sugerencia de su parte. Fíjese usted, Eva llenó toda la necesidad de Adán. Pues Dios sabía lo que Adán requería. Eva fue una fuente de placer. Eva fue esa fuente de alegría para Adán e hizo posible la procreación humana. El Edén era ahora el paraíso. Las Escrituras nos narran que Adán la amó en cuanto la vio. Sus palabras expresan un profundo sentido de asombro y deleite.
Era exactamente de la misma esencia de Adán. Para Adán, Eva no era en ningún sentido inferior. No, pues era creada de él mismo. En ningún sentido la vio como su servidora, sino que era su homólogo espiritual, así como su equivalente intelectual. En resumen, su compañera perfecta. Y pongamos atención, la manera en que fue creada Eva nos revela la unión que debe existir en cada relación matrimonial. Jesús refiere la creación de Eva en Mateo 19, del 4 al 6. Si gusta buscarlo, Mateo 19, del 4 al 6. Aquí Jesús refiere la creación de Eva para probar el plan de Dios para el matrimonio, el cual fue establecido este plan desde el principio, desde los inicios de la historia de la humanidad. Y está basado en los principios de la monogamia. El versículo 4 nos dice así: Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien. El principio que vemos aquí, una sola carne, repita conmigo, una sola carne, está perfectamente aplicado a la creación de Eva. Y ahí precisamente está el verdadero origen. Eva no era en ningún modo inferior a su marido, pero fue creada con un papel que estaba subordinado a su liderazgo. El apóstol Pablo ilustró un claro ejemplo entre la sumisión voluntaria de Jesús a su padre y la sumisión voluntaria de una esposa a su marido. Primera de Corintios 11:3 nos dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bien, así que si usted se pregunta cómo dos personas que son realmente iguales pueden tener una relación donde uno es la cabeza y el otro se somete, bueno, aquí la misma palabra de Dios nos lo explica. Dios mismo es el modelo en esta relación. Hombres y mujeres, aunque iguales en esencia, fueron creados para funciones diferentes. Las mujeres no somos en ningún sentido intelectual o espiritualmente inferiores a los hombres, pero fuimos evidentemente creadas con propósitos diferentes, propósitos distintos. Vemos en la palabra cómo nos ilustra de una manera hermosa que Dios, como padre de la novia, trae a Eva, ¿verdad? Y se la entrega a Adán. Y bueno, pues yo me puedo imaginar, y quiero que usted también se imagine conmigo, esta escena, ¿verdad? El brillo de los ojos de Dios, su mirada de amor, despertando a Adán para darle su gran regalo. Adán, cuando abrió los ojos, pues yo me imagino que no lo podía creer. Y hasta yo creo que silbó, ¿verdad? ¡Uy, Dios mío! Es preciosa. ¡Uy, uy!
¿Es toda mía, Señor? Y dice emocionadísimo en el versículo 23, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque de el hombre fue sacada. Esas fueron sus primeras palabras, pues muy románticas para Eva. Bien, el hecho de que Eva fuera creada después que Adán, como su compañera y ayuda idónea, no significaba que ella era inferior. Como compañera, ella era su igual, porque el dominio sobre todas las cosas les fue dado tanto al hombre como a la mujer. Así que la mujer no era inferior al hombre, ni el hombre superior a ella. El Nuevo Testamento reafirma este principio de la igualdad cuando en 1 de Pedro 3:7, si gusta buscarlo o si quiere anotarlo nada más y después puede buscar la cita, dice que los hombres y mujeres, ambos, son herederos de la gracia de la vida. Y el apóstol Pablo reitera lo mismo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Amén. Dios en su sabiduría creó al hombre y a la mujer iguales ante Él. Y esa igualdad es reflejada en la relación matrimonial. Esposos y esposas se deben respeto y apreciación mutua. Ahora, sin embargo, el hecho de que hombres y mujeres sean iguales no significa que son idénticos en sus roles, en sus papeles que desempeñan. Dios los creó hombre y mujer, y aunque hay igualdad, también hay diferencias entre ambos. Eva era distinta a Adán y Adán distinto a Eva. Como tenían diferencias físicas, también las tenían emocionales. Eva suplía lo que Adán no tenía y Adán suplía lo que Eva no tenía. Y precisamente por estas diferencias es que se complementaban. Eva vivía, fíjese usted, en un lugar, pues imagínense, hecho por Dios, ¿verdad? Especial para ellos. Un lugar extraordinario, un jardín plantado por las propias manos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Y hay lugares tan hermosos que podemos visitar y conocer en diferentes partes y que decimos, wow, la creación misma habla de Él. No había lluvia, dice su palabra, no había mal tiempo en el paraíso. ¿Sabe qué? Había una llovizna que regaba día a día el jardín todas las noches, manteniendo ese jardín húmedo, frondoso, verde. Sus alrededores, en donde ellos vivían, pues eran perfectos. Todo era perfecto. Eva era extraordinaria en todo lo que hacía. Asimismo lo era Adán. Tenían una relación perfecta, una comunión con Dios perfecta. Adán era un hombre perfecto para ella. Se tenían uno para el otro en una plena comunión con Dios. Ambos tenían esa relación con Dios, hermosa y perfecta. Así que podemos resumir que Eva era una mujer extraordinaria. Lo tenía todo físicamente, lo tenía todo ambientalmente, lo tenía todo personalmente y espiritualmente.
Eva tenía una estrecha e íntima comunión con Dios. Pero ¿sabe qué? Asombrosamente, teniéndolo todo, no fue suficiente para ella. Génesis 2:25 nos describe la inocencia con la que vivían en ese paraíso, pues ambos estaban desnudos y ninguno se avergonzaba. En Génesis 3 nos dice de esta manera, búsquelo conmigo por favor. Génesis 3, del 1 al 3, vamos a leer. Dice así, ¿ya lo tiene? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondiendo a la serpiente, le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bien, pongamos atención a esto. Satanás vino a Eva disfrazado. Esto ejemplifica de una manera sutil de engañarla. Notemos que lo que la serpiente dijo era parcialmente cierto, pero en la inocencia que vivía Eva, ella no se percató de las medias verdades de Satanás. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y vemos esta manera de preguntar, ¿verdad? Es un cuestionamiento que causa incertidumbre o sospecha sobre la sabiduría del plan de Dios y tuerce su significado del mandato de Dios, haciéndolo ver como mezquino o quizás egoísta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Notemos que el enemigo, al hacerle esta pregunta a Eva, de esta manera, con tal incertidumbre, poniendo la tentación de la duda, pero también al darle una respuesta, Eva minimizó la gravedad de la desobediencia a un lenguaje como una posibilidad para que no muráis. Fue la respuesta de Eva. Para que no muráis, Génesis 3:3. Cuando lo que Adán le dijo fue, el día que comieres, ciertamente morirás. Pero ¿sabe qué? El enemigo contradijo la advertencia de Dios. Y Satanás cita por segunda vez incorrectamente la palabra de Dios, causando un efecto negativo, es decir, diciéndole el opuesto. No, Eva, no te preocupes, no moriréis. No, Eva, no moriréis, tú tranquila. Génesis 3:4. Digo, lo estoy parafraseando, ¿verdad? En Génesis 3:6, acompáñame y siga conmigo aquí mismo. Génesis 3:6 dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así también como ella. Bien, una pregunta. ¿Cómo se presentó Satanás? Bien, Satanás, como vemos, se disfrazó. Se disfrazó en forma de serpiente. Se presentó en una forma en que ellos estaban familiarizados y
pues probablemente era la serpiente bonita, ¿verdad? Colorida. Y realmente Eva no tuvo reservas como si alguno de nosotros viéramos en este momento una serpiente, ¿verdad? Para ella no había esa reserva, pues era parte de su ambiente. El engaño siempre, mis amadas hermanas y hermanos, se disfraza de aquello que parece totalmente inofensivo. Y que de una u otra forma, ¿sabe qué? Hasta parece espiritualmente bueno. En el caso nuestro, estamos rodeados, más que nunca ahora en este tiempo, de medios de comunicación virtuales, con los que estamos muy familiarizados. Y hacia los que realmente muchos no tienen reservas que deberían de tener. Y como cristianos deberíamos de tener. Influencias que aparentemente son buenas y hasta, ¿sabe qué? Suenan espirituales. Y que nos transmiten la manera de pensar de los que viven sumergidos, escuche bien, sumergidos en la cultura de este tiempo de la historia. En una cultura pagana, en una cultura pervertida en este tiempo. Vivimos rodeados de un sistema de educación que nos dice que somos producto del Big Bang, que somos producto de una evolución. Vivimos rodeados de un sistema de leyes que dice que la homosexualidad está bien, que es legal, que es aceptable, que la fornicación es libertad de pensamiento, que el matrimonio ya es obsoleto, que el aborto es un derecho, que los hijos son un problema de agenda, que la mujer ocupe el papel del hombre y se subleve ante él, que la mujer tiene el derecho de pisotear al hombre como una muestra de su llamada libertad y tomar su rol. Somos bombardeados día a día con mentira tras mentira, que encontrará cabida en nuestra mente a menos que la palabra de Dios y su verdad sean lo que se establezcan en nosotros para echar fuera todo lo demás. Satanás siguió engañando a Eva diciéndole lo que sucedería si comía. Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Estas son verdades a medias, verdades parciales. En otras palabras, si Eva comía y desobedecía, perdería su inocencia. Hermanas, hermanos, el peligro es latente hoy en día. Verdades a medias que siguen proclamándose en los púlpitos, en las iglesias, llamando al pecado de muchas maneras, prefiriendo el condescender con el pecado para ganar más adeptos. La palabra de Dios, mis amados hermanos, no puede ser predicada en nuestras vidas a medias. Satanás citó las palabras de Dios o las que Dios había instruido, pero de forma errónea, torcida. Y he ahí el peligro. Muchas veces traemos cosas que aún no hemos sacado de nuestra vida y nos justificamos en nuestra propia opinión, en lugar de caminar en los pensamientos de Dios. Caminamos en los nuestros, queriendo más bien que su palabra se acomode
a nuestra manera de ser, a nuestras circunstancias, y no nosotros amoldarnos a su palabra. Y no nosotros a ella, tomando solo lo que queremos, ¿verdad? Es decir, caminamos a medias verdades. Esto sí, pero esto no. Esto sí lo tomo, pero esto no. Esto no va conmigo. El pecado de Eva la sometió a la desaprobación de Dios. Perdió su relación con Dios. Perdió el paraíso del Edén y heredó en su lugar una vida de dolor y frustración. Génesis 3, versículo 7, nos dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La razón por la cual para Eva no fue suficiente todo lo que tenía es porque Eva era muy parecida a ti y a mí. Y nosotros muy parecidas a Eva. Muchas veces es la voz del descontento, ¿verdad? Esa voz del descontento que habla a nuestros pensamientos, a nuestro corazón e interrumpe la belleza y la simplicidad de la palabra de Dios a nuestras vidas, la sencillez de la palabra de Dios. El quererse hacer ropa con hojas de higuera nos muestra claramente que no existe esfuerzo humano que pueda cubrir nuestra vergüenza. La religión, la autoestima, la educación, el perfeccionamiento o el perfeccionismo, ¿verdad?, de nuestra vida, la superación personal, todos los demás o cualquier intento de la capacidad humana, escúchame bien, no son capaces de cubrir la desgracia y la vergüenza de nuestra condición caída. ¿Sabe qué? Ocultar nuestro pecado no soluciona el problema de la culpabilidad ante los ojos de Dios. Esto fue entonces lo que comprendieron Adán y Eva, cuando sus ojos se abrieron ¿a qué? Al conocimiento del bien y del mal. Sé que alguna vez te habrás preguntado, ¿por qué pondría Dios un árbol prohibido en el jardín? ¿Por qué permitiría que Satanás tentara a Eva? ¿No hubiera sido mejor que no pusiese ese árbol ahí para que pues no hubiera la oportunidad de la tentación? Pero quizás no te has preguntado cómo podría saber Dios si tú realmente lo amas, si no te da la oportunidad de escoger. ¿Cómo podría saber Dios si realmente lo obedecierais o si lo obedecerías si no te deja escoger nada? Es por eso que nos ha dado libre albedrío. La mujer fue hecha a la imagen de Dios. Autónoma, pero tenía que haber algo que escoger. Por eso Dios pone el árbol en el huerto. Ahí lo pone. Tenía que ser atractivo. Tenía que ser deseable. Si no, pues no hubiera sido una verdadera elección. Si la tentación fuera fea, fuera amarga, hasta podrida, podríamos decir, ácida, no sé, toda la tentación del mundo, pues no te haría comerla, no te haría caer en ella. Así que tenía que ser agradable a la vista.
tenía que ser deliciosa y también tenía que estimular, ¿qué? El orgullo. Eva, ¿vas a ser tan sabia como Dios? Le dice Satanás. Es así como le dijo. Primera de Juan 2:16. Si gusta, búsquelo por favor. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne significaba que el árbol era bueno para comer. Los deseos de los ojos significaba que la fruta era agradable a la vista. Y la vanagloria de la vida significaba que el árbol era codiciable, ¿verdad? Codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Esto estimularía el orgullo y también la soberbia. Pero, ¿qué es lo que la fruta simboliza? Que a pesar de que el hombre y la mujer tenían la máxima libertad y dominio sobre la tierra, ellos eran creación de Dios, seres vivientes de Dios y gozaban de esa libertad y dominio. Como resultado del don de Dios, de su gracia nada más. El fruto era para recordarles de que ellos no eran Dios, pero que eran responsables ante Él. Así es. Noten los pasos que llevan a la humanidad a pecar. Lo primero que Satanás hace es sembrar la duda. La duda acerca de la palabra de Dios. ¿Con qué Dios les ha dicho? Luego Satanás cambia la historia diciendo que Adán y Eva no podían comer de ningún árbol. Eva lo corrige. Dice, no, solo de un árbol no podemos comer. Pero también le añade, tampoco podemos tocar el árbol. Y quizás, bueno, pues fue una indicación que fue dada por Adán, pero esto fue agregado también. Luego Satanás que lo contradice a Dios en cuanto a la muerte, que inevitablemente vendría si ellos desobedecían. No, no es cierto. No morirán. ¿Y qué hace Eva entonces? Actúa independientemente de Adán, que era su cabeza. Ella en ese momento debía de haber consultado con él en vez de usurpar su autoridad. Ella toma la fruta prohibida y ¿qué hace? Se la come. Ahí está la explicación a todos los conflictos. Podemos ver la explicación a las penas, al sufrimiento, al miedo, a la culpabilidad y a la muerte que han plagado a esta humanidad desde ese momento. Porque también Satanás la hace dudar de la bondad de Dios. Le da a entender de que Dios era estricto. Le da a entender de que Dios era egoísta. ¿Cómo que no te deja hacer esto? ¿Cómo? ¿Y por qué? No. Y que no quería compartir con ella sus conocimientos del bien y del mal. Le hace dudar en todo esto. Satanás hace que Eva se olvidara de todo lo bueno que Dios le había dado. De todo lo maravilloso que ella tenía en el paraíso y que se enfocara en lo que precisamente no podía tener. Nosotros también
mis amadas hermanas y hermanos, nos metemos en problemas cuando nos enfocamos en las cosas que no tenemos, fíjese usted. En vez de enfocarnos en la cantidad de cosas y las bendiciones que Dios nos ha dado, y que Dios en su gracia y misericordia, por su gracia y misericordia, nos ofrece y tenemos a nuestro alrededor. Hermana y hermano, amiga, la próxima vez que te sientas descontenta por lo que no puedes tener, comienza a contar las bendiciones de Él. Mira todo lo que Dios te ha dado. Mira todo lo que tienes a tu alrededor y dale gracias por esas bendiciones. Por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, por tu hogar. Y aún por tus problemas. La Biblia nos dice que debemos ser agradecidas. Y a mí me llama mucho la atención este versículo 6 donde nos dice, luego le dio a su esposo y también él comió. Pero yo me pregunto, ¿y Adán dónde estaba? Es pues realmente increíble pensar que Adán podía haber estado ahí todo el tiempo viendo o sabiendo perfectamente lo que estaba pasando y no haber hecho nada al respecto. Porque él no se ve que intervenga o que la proteja o le advierta. Porque él sabía la palabra de Dios, porque la había recibido directamente de Dios. Eva sabía las instrucciones por Adán. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Por eso es tan importante leer la Biblia por ti misma, mujer, varón. La Biblia debe de ser nuestro pan de cada día. La oración debe de ser nuestro pan de cada día. La comunión con Dios. No solo en momentos en que estamos aquí en las transmisiones, en la iglesia. No solo en momentos en que estamos en necesidad, en problemas. O cuando nos sentimos de una manera solas, que ya no podemos más y recurrimos al hermano, a la hermana, a los pastores antes de acudir a la palabra de Dios, a la oración primeramente, a la guía de Dios a nuestra vida en primer lugar, para saber exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Él te dará una respuesta directa a ti. Eva fue engañada, pero Adán no. La Biblia no menciona que Adán platicó con la serpiente. Él tenía las indicaciones directas y claras de parte de Dios. Pero bueno, pues quizás Adán andaba distraído o andaba pues embobado con la belleza de Eva, ¿verdad? No sé, que deliberadamente vemos que Adán peca. Prefirió hacer lo que su esposa le dijo que obedecer a Dios. Así que Adán toma la fruta y también se la come. Mis amadas hermanas, la mujer tiene gran responsabilidad en la influencia que es para su casa. Para los que la rodean. ¿Qué influencia eres tú, mujer, en tu casa? ¿Qué provocan tus comentarios con los demás? ¿Estableces en tu casa la palabra de Dios? ¿El perdón?
motivas en tu casa o a los que están alrededor tuyo, en tu trabajo, con tu esposo, con tu familia, motivas a los demás a seguir sus principios completamente o a medias. ¿Instruimos a los que conocemos a seguir sus caminos? ¿O provocamos con nuestras conductas, con nuestras quejas, con nuestro descontento, que los demás se llenen de rencores, de amargura, de pecado? Vemos después de que Adán y Eva pecaron, que viene la vergüenza y la incomodidad, creando barreras entre ellos, pues se avergonzaban, creando barreras con Dios. Y como Adán y Eva, nosotros también nos ponemos hojas de higuera, porque hay partes de nuestra vida que no queremos que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Y fingimos y aparentamos estar bien. Y cuando nos preguntan ¿cómo estás? Todo bien, respondemos siempre, es como un cliché, ¿verdad? Todo bien, de maravilla. El problema es que si así pretendemos presentarnos delante de Dios, entonces nos escondemos. Y así como Adán y Eva se escondieron de Dios, la Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa se aparta alcanzará misericordia. En muchos matrimonios la falta de intimidad espiritual, la falta de intimidad emocional e intelectual surgen generalmente antes de que la intimidad física se deteriore, fíjese. De la misma forma, cuando le ocultamos a Dios nuestros pensamientos más secretos, cuando ocultamos nuestros pecados, rompemos la comunicación con Él. Y ponga atención, la serpiente nunca le menciona a Eva las consecuencias del pecado. Y tampoco te lo hará ver a ti. Satanás no te mencionará algún trauma psicológico de un aborto. Hermana, amiga, el enemigo no te mencionará esa sensación de suciedad que tú alguna vez quizás sentiste por ser usada por tu novio. Hecho que tal vez, quizás todavía está en ti, a pesar de tantos años. Tampoco Satanás te va a mencionar el miedo que tendrás cada vez que suena el teléfono recordándote esas deudas que adquiriste por tus compras compulsivas, sin sentido. Peor aún, sin dinero. Tampoco te mencionará Satanás esa sed insaciable por un trago más de alcohol o de drogas. Una sed o unas ansias por la cual venderías hasta lo más preciado con tal de conseguirlo o saciarlo. Satanás le había dicho a Eva que sus ojos se abrirían y que ella sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. En un sentido, él tenía razón. Los ojos de Eva se abrieron, pero de una manera grotesca. Sabía lo bueno, pero también supo ahora lo que la separaba de su Creador. Sabía lo malo. Pero ahora estaba saturada de pecado. Ella sabía lo bueno y ahora lo malo. Pero no de la manera que Dios hubiera querido. No por propia experiencia. Ella estaba tan avergonzada
Esta es la primera consecuencia del pecado, la vergüenza. La vergüenza de Eva debe haber sido horrible porque ella podía ver su culpa en los ojos de su esposo. Ella estaba ahí parada, ¿verdad? Imagínese usted sabiendo que era ella la que había ofrecido esa fruta y ahora él la veía en todo su pecado y en toda su culpa. Noten la influencia que tuvo Eva sobre Adán. Lo influenció para mal, ella lo perjudicó. Y todos nosotros estamos pagando los efectos de esa decisión de ambos. La vergüenza de Adán debe de haber sido peor porque como su esposo, él debía de haberla protegido. Quizás él estaba ahí entretenido mientras Eva se la pasaba en el Facebook, en el Instagram, o en el casino. Mientras Eva se la pasaba con la serpiente. ¿Dónde estaba el liderazgo de Adán para decirle no al pecado? Cuando ella estaba tan distraída en una u otra cosa, ¿verdad? Cuando ella no podía despegarse de las distracciones de este mundo. Por eso dice que se entretejieron hojas de higuera. Pero ¿qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará. De pensar que tenían que comparecer ante Dios en todo su pecado, los hace salir corriendo a taparse y las hojas de higuera que escogieron eran totalmente inadecuadas. Esas hojas de higuera representan esas obras que nosotros podemos hacer, ¿saben? Para tratar de cubrir nuestro pecado una y otra vez, pero Dios puede ver la verdadera condición de nosotros. Y pregúntate, ¿qué hojas de higuera te has puesto para cubrir tu pecado y tu vergüenza ante Dios? Hojas de higuera de religiosidad, de moralidad. No hay hojas de higuera lo suficientemente gruesas y grandes para que escondamos nuestro pecado y nuestra vergüenza ante Dios. ¿Nos estamos escondiendo de Dios? Quizás has dejado de orar, de leer tu Biblia, has dejado de ir a la iglesia. ¿Estás amargada quizás? ¿Te has llenado de envidia? ¿Te has llenado de rencores? ¿Has dejado de perdonar? Dios rechazó la manera en que ellos se cubrieron porque representaban sus propios esfuerzos. Más adelante veremos cómo Dios los viste con una ropa de piel. Y dice aquí la palabra de Dios que Él los vistió con esta ropa de piel. Para esto tuvo que haber habido muerte. Y fue el Señor mismo quien, cuando ellos se escondieron, los buscó, diciéndoles, ¿dónde estás? ¿En dónde estás, Adán? ¿En dónde estás, Eva? Esta pregunta que el Señor les hizo a ellas, a Adán y a Eva, nos dice claramente que nosotros estamos perdidos sin Dios, que estamos perdidos sin Él y que Dios vino a buscarnos. Y que en su amor, el único amor de Dios, Él en ese amor cubrió con esas pieles y les hizo unas nuevas vestiduras. Y hubo derramamiento de sangre. Así es como Adán y Eva, entonces, con las vestiduras que Él mismo Dios les hizo, cubrió su pecado. Cubrió el pecado de ellos. Y es que, ¿sabe qué? Nosotros y en el Señor, mis amados hermanos, estamos
destituidos de su gloria. Nosotros sin el Señor estamos perdidos. Dios envió entonces, y este cordero que Dios usó, o este animal que Dios tuvo que herir y hubo derramamiento de sangre, representó finalmente lo que Jesús hizo por ti y por mí. Jesucristo vino aquí al mundo para morir por nuestros pecados, para que caminemos en sus propósitos, para que no nos cubramos más con nuestras propias obras. Jesucristo vino al mundo y hubo derramamiento, tenía que haber derramamiento de sangre para que tú y yo, a través de la obra de su Hijo amado, pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Así lo hizo desde el principio. Desde el principio podemos ver cómo esto enfocó y proyectó desde un principio lo que Jesús venía a hacer por nosotros. Que Él no solamente cubrió nuestros pecados, sino que al venir Jesucristo al mundo, lavó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que pudiéramos andar delante de Él, en comunión con Él, en una vida totalmente nueva, en una comunión con Él. Y es muy importante, amadas hermanas y hermanos, que podamos vestirnos con la justicia de Cristo, que es lo que esas pieles simbolizaron. Y para esto tenía que morir Jesucristo. Un animal inocente murió desde la creación y vino el Cordero de Dios, el Hijo del Dios viviente, a morir por ti y por mí. Tuvo que morir un inocente por los culpables, como nosotras, como tú y como yo, para que pudiéramos vivir y para que nuevamente a través de la obra de su Espíritu Santo en nosotros tuviéramos comunión con Dios y pudiéramos vivir en sus propósitos. Este es el propósito de Dios para la mujer y para el varón también. El que vivamos en comunión con Él, como así lo hizo perfecto desde el principio. Para que vivamos en santidad delante de Él, como Él lo hizo desde el principio. Y para eso vino Jesús. Para poder, a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que resucitó y ascendió y dejó al Consolador para que tú y yo pudiéramos tener entrada con Él y comunión con Él. Ese es el propósito para nosotras, la comunión con Él. Oremos, hermanos. Padre, cada vez que leemos esta historia de Eva, de Adán, nos hace recordar, Dios, cuánto nos amas. Y la paciencia que tienes, Señor, para con nosotros cada día. Ese poder extraordinario que nos levanta, Señor, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra condición caída. Eva lo tenía todo y aún así no estaba contenta. Y ella y Adán lo perdieron todo por desobedecer tu palabra, ir a detrás de aquello prohibido.
de ese engaño. Y nosotros muchas veces somos tan parecidas a ella. Señor, ayúdanos a resistir la tentación. Ayúdanos a tener contentamiento, a ser agradecidas por todas las bendiciones que nos da, Señor. Padre, tú te tomas el pecado tan en serio que mandaste a tu Hijo unigénito, a tu Hijo Jesucristo a esta tierra a morir en nuestro lugar. No hay otra solución al problema del pecado. Solo tú, Cristo, y tú, Jesucristo crucificado. Y no hay salvación sin Jesús. Perdónanos, Señor. Ya no queremos pecar más. Queremos caminar conforme a tus propósitos. Propósitos eternos desde el principio, que desde el principio tuviste para nosotros. Que desde el principio fueron creados. Transfórmanos, Señor, a tu imagen. Queremos vivir para ti en el poder de tu Espíritu Santo. Queremos vivir, Señor, conforme a tus propósitos divinos, originales, y no conforme a los pensamientos de este mundo, a mis pensamientos, a este mundo que está perdido, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada día ser transformados conforme a tus propósitos, a tu palabra, Dios, y caminar en ella a través de esta vida, de este tiempo en que nos tienes aquí, Señor, esta vida pasajera. Fortalécenos, Señor, que como mujeres seamos luz para todos los que nos rodean, a nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, en nuestra iglesia. Podemos ser sal de la tierra, podemos caminar en tus propósitos cada día, Dios. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, sea vida en cada uno de nosotros. Que para ti sea todo honor, toda gloria y alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un saludo para todos y que tengan muy buena noche. Caminemos en sus propósitos.